Hola, amados hermanos, amigos que están en este video. Dios les bendiga a todos. En esta ocasión vamos a aprender de un tema muy interesante. La iglesia, los primeros siglos y las pandemias del Imperio Romano. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y creo que eso es algo muy relevante para estos momentos que estamos nosotros teniendo de pandemia, como es el COVID-19, porque vamos a tratar de aprender los principios tanto bíblicos como el buen ejemplo de nuestros hermanos de aquella época. Así que les invitamos a darle like a este video. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Y también puede compartir este video en todas sus redes sociales. Y antes que se me olvide, clic en la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Así que Dios les bendiga. Muy bien. ¿Qué vamos a aprender, amados hermanos en Cristo Jesús? La iglesia primitiva y las pandemias del Imperio Romano. Sí, hubieron dos y muy interesantes, según los registros históricos que tenemos hoy en día. Vamos a aprender entonces, como lo dijimos, cuáles son esos principios que los hermanos aplicaron para que nosotros podamos también hacerle frente con fe y confianza en el Señor. Primero vamos a hablar un poco de las persecuciones romanas, ya que era parte de lo que los hermanos estaban sufriendo. Por la fe en Cristo, por el testimonio de Jesús, ellos padecían persecución. Y la primera de todas ellas fue la persecución de Nerón, 64 al 65. Él incendió Roma y luego le echó la culpa a los cristianos para que fueran perseguidos. Pedro y Pablo mueren en estos momentos, pero la mayor parte del Nuevo Testamento ha sido ya escrito en estos años. Los cristianos eran vistos como pequeñas minorías y alguien pudiera haber dicho en esos momentos, se van a erradicar fácilmente, pero no contaban con que este reino era de Dios. En la segunda persecución de Domiciano, del 90 al 96 después de Cristo, nosotros vemos que aquí está la persecución de Domiciano. Aquí se escribe el Apocalipsis de Juan, la bestia era Domiciano y la ramera Roma. Y aquí es interesante lo que dice en Apocalipsis 1:3, porque el tiempo está cerca. El objetivo de este estudio es que nosotros podamos ver cómo las profecías del Apocalipsis no solo fueron un consuelo y esperanza para los cristianos de este momento, sino también los posteriores que iban a sufrir otras circunstancias de persecución y también llegando los principios hasta nosotros, hasta el siglo XXI. Y vamos a ver cómo los juicios de Dios se manifiestan y cómo se cumplen a cabalidad, porque Dios, cuando dice algo, lo cumple. Primeramente, Jesús comienza hablándole un mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3. Y es lo que nosotros siempre debemos de reflexionar, líderes en Cristo, iglesia, porque unos dicen, esta pandemia es un castigo para los del mundo, pero lo primero que hay que hacer es reflexionar acerca de qué mensaje me está diciendo el Señor a mí o a nuestra iglesia, qué cosa hay que mejorar, qué cosa hay que arrepentirse. Entonces, note esto. A Éfeso Jesús le dice en el 2:5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. A Esmirna en el 2:10 le dice, serán probados y tendrán tribulación por 10 días. Note que a esta no le reprocha nada malo y le dice, serán probados porque van a venir pruebas, circunstancias adversas, no solo de persecución. Y dice, y tendrán tribulación por 10 días. 10 días, el número 10 significa algo completo. Y algunos creen que significa las 10 persecuciones generalizadas que tuvieron. Bueno, es algo interesante, pero continuemos. A Pérgamo Jesús le dice en el 2:16, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti. A Tiatira en el 2:21 al 23 le dice, le he dado tiempo, la arrojo en cama y en tribulación y a sus hijos heriré de muerte. Wow, interesante. Le he dado tiempo, la arrojo en cama, ¿notas enfermedad? Tribulación, heriré de muerte. ¿Notas algo terrible? Muy bien, continuemos.
A Sardis le dice Jesús, arrepiéntete, si no velas vendré pronto a ti. A Filadelfia le dice, porque guardaste la palabra, te guardaré en el tiempo de la prueba que viene a todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra. Qué interesante, cuando hay una situación terrible en el planeta que prueba a los moradores de la tierra, también nos prueba a nosotros, porque nosotros, pueblo de Dios, estamos en el mundo, en este planeta, no estamos exentos a sufrir muchas cosas. Muchos decían, es que el coronavirus no va a llegar si usted está dentro del local de la iglesia adorando a Dios. Muchos hermanos enfermos, muchos muertos. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo a continuación? Que también es una prueba para nosotros. Cuando los moradores de la tierra son probados, nosotros también somos probados porque estamos en el planeta. Y definitivamente muchos locales y edificios se han convertido en focos de contagio. A la Odisea Jesús le dice, porque yo reprendo y castigo a los que amo, arrepiéntete. Qué interesante. Para los que dicen de que Dios no es como en el Antiguo Testamento, que Dios ahora solo es amor, solo es tranquilo, que no hay falla. No, nada que ver. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos a un Jesús interesante en el libro de Apocalipsis. Así que nosotros lo primero que tenemos que pensar es, Señor, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué debemos mejorar como iglesia? Cada iglesia local necesita entender lo que Dios le está diciendo. La tercera persecución fue la de Trajano, del 98 al 117 después de Cristo. Allí, ser cristiano podía implicar recibir sanciones. El emperador romano Trajano hizo que el siguiente aspirante parto al trono, Partamasiris, fuera asesinado en 114 en lugar de convertir a Armenia en una provincia romana. Y la pregunta que puede surgir es, hermano Luis, ¿por qué menciona a alguien llamado de una forma extraña? ¿Qué tiene que ver con lo que usted está hablando? Es importante notar el contexto histórico de lo que está pasando. Por un lado, los emperadores hacían persecución contra la iglesia y por otro, estaban pues en sus asuntos. Pero vemos a alguien acá, vemos al reino de Partia, los partos. Fueron, según la historia, los antagonistas más duros que tuvieron los romanos. Nunca los romanos pudieron doblegar a Partia como ellos quisieron. Así que eso va a ser muy interesante tener en mente a los partos para más adelante. Los sellos, Apocalipsis 6. Aquí vemos entonces versículos 2, 4, 5 al 8, donde se menciona un caballo blanco, uno bermejo, uno negro y uno amarillo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? El mensaje primero de Jesús a la iglesia y ahora los juicios de Dios para los moradores de la tierra. Entonces, nos vamos a la cuarta persecución, la de Adriano, del 117 al 138. Aquí la persecución era legal. El sucesor de Trajano fue Adriano. Este reafirmó la frontera entre Roma y Partia en el Éufrates, otra vez mencionando a los partos. ¿Sí? Mire qué interesante. Optando por no invadir Mesopotamia debido a los ahora limitados recursos militares de Roma. Ya no estaban tan fuertes para hacerle algo de frente a Partia. Y nos encontramos en este punto muy interesante. La persecución de Marco Aurelio, del 161 al 180. Y note esto, atención, atentos, porque se viene lo interesante. Del 161 al 180 después de Cristo, sucede la persecución por parte del emperador Marco Aurelio. Aquí él dijo, los cristianos me caen mal, son diferentes y por eso merecen la eliminación completa. Qué terrible que un gobernante quiera eliminar a la iglesia. Imagínese usted cómo se siente a veces cuando es rechazado por ser cristiano, ahora en esta situación. Pero aquí sucede algo interesante. Del 161 al 166 sucede la guerra entre Roma y Partia. ¡Wow! Increíble. Ahora hay una gran guerra. Comienzan entonces a friccionar, pero sucede algo. Roma no pudo continuar con la batalla por una situación. Los romanos capturaron y arrasaron Seleucia y Ctesifonte.
pero se vieron obligados a retirarse cuando los soldados contrajeron, ojo con esto, contrajeron a una enfermedad mortal, posiblemente viruela, que pronto asoló el mundo romano. ¡Qué increíble! Así es, estamos hablando de la peste antonina. Antonina porque estos emperadores pertenecían a la dinastía antonina. En el 165 después de Cristo, después de estar batallando las legiones romanas contra Partia, y otra vez con Partia, pues vamos a ver por qué. Vinieron infectados muy posiblemente de viruela. Eso se convirtió en una gran epidemia, en una gran pandemia que asoló no solo los ejércitos romanos, sino todo el vasto imperio. La cuarta parte de la población romana murió producto de eso. Y vemos otra vez algo interesante. Aquí tenemos un plato donde se mira un soldado típico de Partia, un parto. Los jinetes partos eran especialistas en este tipo de disparo con arco, como se mira en la imagen, que consistía en girarse y disparar al enemigo mientras se retiraban. Este es un plato sasánida con arquero. ¿Y por qué hermano Luis menciona o ha mencionado a cada rato al reino de Partia, a los partos? Bueno, porque este es el primer jinete del Apocalipsis que vemos en el capítulo 6. Muchos piensan que es Jesucristo, ese del caballo blanco, pero no. Jesús es el del caballo blanco de los capítulos posteriores, de más adelante del Apocalipsis. Pero aquí, hablando de los sellos, el Cordero abre los sellos porque solo Él es digno, como dice el canto. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Digno de abrir los sellos. Y entonces desata los sellos y comienza el primer jinete del caballo blanco. Y el versículo 2 lo describe, aquí lo podemos ver, como un jinete que tiene una corona, sale venciendo y para vencer, pero con un arco. Jesús en la visión más adelante tiene una espada, no un arco. Así que este que está aquí, hermanos y amigos en Cristo, es nada más y nada menos que un parto. Qué interesante. Un soldado de Partia. Aquí está, el antagonista principal de Roma. Porque estos son los juicios contra Roma, Roma perseguidora de la iglesia. Así que, y vemos que al abrir estos sellos, comienza entonces el primero, un soldado parto, que le hace la vida imposible a Roma. Pero después de este viene el caballo bermejo, y después el negro, y después la muerte. Y si nosotros leemos en el versículo 8, ahí habla de gran mortandad, a tal punto de destruir a la cuarta parte de la tierra. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues tuvo su cumplimiento cuando los romanos quisieron destruir y doblegar completamente a los partos, pero partiendo de los partos comenzó guerra, comenzó inestabilidad económica y una gran peste. La historia lo está confirmando, una peste terrible. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿quiere decir que la peste, quiere decir que la pandemia del COVID-19 puede ser un juicio de Dios contra el mundo? Puede ser que sí, puede ser que no. La palabra habla que Dios envía pestes como juicios. También en otras ocasiones la palabra habla de que permite muchas veces para los propósitos de Dios a Satanás hacer sus acciones, pero siempre es para ser probado el hombre. Entonces, esto así estaba pasando en aquel imperio romano. Jesús es justo y no se olvida de su pueblo. Estaban siendo perseguidos por los romanos, pero se desatan los sellos. Y ojo, Apocalipsis fue escrito cerca del 95 después de Cristo, y esto está sucediendo en el 166. Mira acá,
161 al 166, y la peste antonina comienza en el 165 después de Cristo. Esto es maravilloso. Esto es algo sorprendente. Cuando yo estaba investigando esto, dije, wow, maravilloso, gloria al Señor. Cómo se cumplen sus profecías y cómo podemos aprender mucho. Ahora viene lo siguiente. La persecución número 6 de Septimio Severo, del 202 al 221. Parece que no pudieron aprender los romanos, ni con todo y peste, ni con guerra, ni con muchas cosas. No pudieron aprender los romanos. La palabra también habla en Apocalipsis. Y los hombres no se arrepintieron de sus pecados, ni temieron a Dios, quien tiene poder sobre las pestes, plagas y todo. No se arrepintieron, no se doblegaron, porque el Evangelio seguía predicándose y seguía pregonándose. Así que en este momento, 202 al 221, ser cristiano o bautizarse era ilegal y se condenaba con la muerte. Séptima persecución, la de Maximino Tracio, 235 al 236. Nada que aprenden los romanos. Aquí pasó un edicto, ejecución contra los dirigentes cristianos. ¿Quiénes hubiéramos continuado siendo líderes en aquella época? Y la persecución de Decio, la octava. Y aquí es donde sucede algo interesante. 249 al 251. Y comienza la segunda peste, la peste de Cipriano, 249 al 262 después de Cristo. Dicen los expertos, los historiadores, que tanto la primera como la segunda pandemia en Roma doblegó el imperio y junto con los pueblos bárbaros y muchas situaciones económicas hicieron posible la caída de Roma en el 476 después de Cristo. Aquí vemos entonces cómo los juicios de Dios se cumplen. Aquí Decio consideraba a los cristianos como una comunidad que se oponía al imperio por sus valores e influencia. Interesante. Nosotros que somos la iglesia de Cristo y nos consideramos de la sana doctrina y que nos consideramos de la iglesia verdadera, ¿tenemos la influencia en este mundo como sal y luz? ¿O ni siquiera tenemos ni presencia, ni impacto, ni en el barrio que estamos ubicados? Aquí el propio emperador dijo, estos son una amenaza, se oponen al imperio, a los valores paganos, porque tienen los valores de Jesús y tienen una gran influencia, porque son luz. Interesante. Así que hubo una persecución. Pero al mismo tiempo, la peste de Cipriano. ¿Y qué pasa acá? Después de eso, continuó otra, la persecución novena, la de Valeriano. Ahí continuó la peste, 257 al 260, y allí prohibieron la adoración cristiana a Dios y se arrestaron a líderes cristianos. ¿Pero qué pasó con la pandemia de Cipriano y la iglesia? Aquí nos encontramos entonces en el punto. Hemos visto las diversas persecuciones de Roma hacia la iglesia y hemos visto los juicios de Dios. ¿Pero qué pasó? Alguien puede decir, los cristianos eran protegidos por Dios porque esos son juicios para los paganos, para los mundanos. Ellos son los que estaban muriendo. No es así. Muchos fallecieron. ¿Cómo? Hermano Luis, está diciendo que son juicios de Dios muchas veces, cosas que pasan. Y esto era para Roma, porque Roma estaba actuando como instrumento de Satanás, con el objetivo de destruir la iglesia. Pero está diciendo que los cristianos también, como habíamos dicho anteriormente. Muchos decían, no, esta pandemia del COVID-19 no va a tocar a los cristianos. Y comenzaron a enfermarse los cristianos, comenzaron a fallecer. ¿Qué pasó entonces? Note usted bien lo que pasó y cuál fue la reacción tanto de los paganos como de los cristianos ante la pandemia de Cipriano. Nos ubicamos entonces acá. 1. En Alejandría se estima que falleció más del 60% de la población. ¡Wow! 2. En su punto más álgido, 5.000 muertes diarias en Roma. Increíble.
Y aquí está la diferencia. ¿Cómo reaccionaron los paganos? Dicen los historiadores que con una insensibilidad y egoísmo, solamente pensando en ellos mismos. De cualquier forma, ellos querían poner a salvo sus vidas. Ellos abandonaban familiares y amigos contagiados. No había un Estado que los protegiera con un sistema de salud. Por lo tanto, ¿qué hicieron los cristianos? Los cristianos comenzaron a atender a los enfermos porque nadie lo hacía. Y estas son las palabras de Dionisio de Alejandría, que dice, desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron los paganos a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron a los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. Cipriano de Cartago, 210 al 258 después de Cristo, dijo, los que están bien cuidan de los enfermos, ahora hablando de los cristianos, no de los paganos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a sus afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Dionisio de Alejandría dice, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás, sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida. ¿Cómo? Con ellos, con los enfermos. Partieron también. Ellos también se contagiaron, se enfermaron y partieron de esta vida serenamente felices porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos, dice Dionisio de Alejandría, llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece en todo similar al martirio, o sea, morir por la persecución. Los cristianos entonces atendieron a los enfermos porque nadie lo hacía. 2, amaban al prójimo aún ante el riesgo de morir. 3, daban sepultura adecuada. ¿Cómo debemos actuar nosotros entonces en esta pandemia? Aquí puedo notar un principio, el principio del amor al prójimo. El que ama a Dios, ame también a su prójimo, a su hermano. Vemos que los cristianos atendían a los paganos enfermos y a los cristianos enfermos, no solo a los cristianos. Ellos se expusieron al contagio y muchos murieron también. Pero no era que era un juicio para los paganos, todo es una prueba. Pero alguien entonces puede decir, ya ve, podemos morir congregándonos, porque en estos momentos ha habido esa discusión, ese debate, de que no cerremos los edificios como muchos han cerrado y transmiten en línea. Nosotros tenemos fe y si morimos, pues entonces vamos a morir. Pero note algo muy diferente. Aquí estos cristianos son movidos por el amor y ese es el principio que nosotros debemos aplicar. Ellos atendían a los enfermos porque nadie lo podía hacer. No habían hospitales, médicos y enfermeros con un sistema público de salud. No había nada de eso. Los paganos dejaban morir literalmente en los caminos a sus familiares y amigos y los cristianos los recogían. ¿Qué era lo que motivaba a los cristianos? El amor. ¿Qué buscaban los cristianos? Salvar vidas. En vez de que se murieran terriblemente en la calle los abandonados, ellos los trataban de salvar. Ellos no tenían ni la tecnología que tenemos hoy, ni el conocimiento. Si ellos hubieran tenido el conocimiento que tenemos hoy, médico, científico, tecnológico, hubieran hecho todo lo posible para salvar vidas. Nosotros entonces no nos encontramos en un contexto donde los inconversos dejan a la gente morirse. No es así. Si no hiciéramos lo que está acá.
sino que estamos en un contexto donde nosotros, movidos por el mismo principio del amor, vamos a hacer todo lo posible para salvar vidas. Ellos, no teniendo conocimientos científicos, no habiendo en esos momentos científicos que pudieran decir, ese es el virus tal, funciona así, de esta forma, tenemos las estadísticas del contagio para saber qué hacer, tomen estas medidas, no sabían nada, solamente eran con fe y movidos por el amor. Así el mismo principio nosotros. Ahora nosotros, teniendo la tecnología, teniendo diversas formas, teniendo el conocimiento científico y de los expertos, nosotros vamos a aplicarlo con el mismo principio de los cristianos, el principio del amor al prójimo. Y muchos dicen, no, es que tenemos que continuar congregándonos, cuando realmente la palabra dice que el lugar de adoración no es lo relevante. En una ocasión, todos conocemos esta historia, o muchos de nosotros, Jesús estaba platicando con la mujer de Samaria y le dice, ¿dónde hay que adorar? Te aseguro, mujer, le contestó Jesús, que ni en este monte ni en el otro. Lo relevante no será el lugar, sino el adorador, el que adore en espíritu y en verdad. Eso es lo que importa ahora. Así que, si nosotros con el conocimiento, con la tecnología sabemos y con los principios bíblicos sabemos que podemos adorar en todo lugar y que el edificio no es la iglesia, sino que la iglesia es la comunidad de fe formada por todos y cada uno de nosotros y que Dios no habita en nuestros edificios porque Dios no habita en templos hechos de mano y nosotros muchas veces hemos llenado los edificios como que tiene poder o sacramento. Si sabemos todo eso, entonces vamos a hacer todo lo posible por salvar vidas. Eso es lo que los cristianos estaban haciendo. Por amor al prójimo, trataban entonces a los enfermos para tratar de salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, si nosotros sabemos y tenemos la tecnología y el conocimiento, que si nos congregamos presencialmente en un lugar, se pueden desarrollar focos de contagio, como he escuchado de muchos evangelistas en muchas iglesias, que tuvieron que cerrar y demasiado tarde los edificios porque hubo foco de contagio en esos lugares. Si tenemos ese conocimiento, entonces vamos a hacer todo lo posible movidos como estos cristianos por amor al prójimo para salvar más vidas. Si está en nuestras manos ponernos entonces la mascarilla, tomar las medidas, lavado de manos, adorar en nuestras casas, adorar conectándonos en línea, todo lo que podemos nosotros tener disponible con tal de este principio, amor al prójimo, lo tenemos que hacer. Estamos viendo claramente cómo actuó la iglesia de los primeros siglos en estos momentos, por amor. Y muchos dicen, no, es que tenemos que continuar así, no es que las ofrendas, no es que la religión, nada que ver. Los cristianos estaban siendo perseguidos y para mayor remate tenían una gran pandemia encima. ¿Y qué pasó? Movidos por el amor, adoraban en cualquier lugar, adoraban en las casas, pero hacían obras, hacían las buenas obras de atender a los enfermos mientras los paganos los dejaban morir. Ahora nosotros, no todos somos médicos, no todos somos enfermeros, pero vamos a hacer todo lo posible para salvar la mayor cantidad de gente posible, porque eso es lo que hicieron los cristianos del primer siglo. Así que si nosotros sabemos que si aquí gente se puede contagiar y entonces podemos tomar medidas para que las personas puedan salvarse y menos personas no se enfermen, lo vamos a hacer. Allí está claramente. ¿Que dónde vamos a adorar? En todo lugar podemos adorar a Dios. Teniendo ese conocimiento decimos, vamos a salvar a las personas. Así que los hermanos que en estos momentos están escuchando este video, que son enfermeras, que son doctores, que están luchando, mire qué gran bendición escuchar esta palabra y ver cómo los cristianos fueron los médicos y los enfermeros de esa época. Sigan así, adelante, batallando en primera línea porque están haciendo una gran obra delante de los ojos de Dios. Y nosotros los que no estamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Apoyar, tomar todas las medidas, ayudar a los más necesitados en las cosas básicas
en esta tribulación, dar palabras de ánimo, buscar cómo no contagiar a las personas y que no mueran. Eso es el amor al prójimo, es lo que podemos aprender acá. Esto es la iglesia en la pandemia de Cipriano. Las consecuencias para esta iglesia de esta época, ¿cuáles fueron las consecuencias que sufrieron por la persecución y la pandemia? Una iglesia fortalecida, desarrollo teológico, apologías, etc. Esta pandemia, hermanos, nos tiene que transformar en mejores. No podemos regresar a la normalidad como iglesia y como cristianos después de esto. Tenemos que venir mejores. Si nos vamos a reunir en los edificios, que sea para hacer una iglesia con presencia e impacto, no igual que antes. No iglesias dormidas o muertas que hasta para cantar decimos, tal como soy, sin no, ya no más, sino con alabanza y adoración, con presencia e impacto, con obras en Cristo Jesús, con predicación del Evangelio, ser referencia, ser comunidad de fe, ser influencers en el mundo offline y en el mundo online. ¿Y la iglesia del siglo XXI? Jesús tiene un mensaje a cada iglesia local. A Éfeso le dijo, tienes obras, arduo trabajo y paciencia. ¿Tenemos eso nosotros en nuestras iglesias locales? Y sigamos viendo. A Esmirna le dijo, yo conozco tus obras, tribulación y pobreza, pero son ricos espiritualmente. A Pérgamo le dijo, obras, conozco tus obras, me retienes y no me niegas. A Tiatira, conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia y crecimiento. ¿Tenemos eso nosotros? A Sardis le dijo, algunas obras y algunos fieles tienen ustedes. A Filadelfia, porque han guardado mi palabra, conozco tus obras, conozco tu obediencia y que no me niegas. A la Odisea le dice algunas obras y el resto mal. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? Principios que podemos extraer entonces, después de todo este análisis de contexto histórico, después de haber visto las persecuciones, después de haber analizado el mensaje de Jesús a las iglesias, luego cómo el Apocalipsis revela juicios de Dios contra Roma y ver cómo en Apocalipsis 6 se despliegan esos jinetes de caballo, el caballo parto y luego los demás, luego las pandemias terribles que azotaron a Roma para que Roma finalmente cayera, pero en medio de eso estaba una iglesia que predicaba y que sabía cómo comportarse en medio de una pandemia, con el principio de amor al prójimo. Plagas como juicios de Dios. Puede ser que el COVID-19 sea un juicio de Dios o cualquier otra cosa. Sin embargo, el principio es el mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Prueba para el mundo. Ok, puede ser también una prueba para el mundo y prueba para la iglesia. Porque muchos han mencionado, la iglesia de Cristo es una iglesia muerta, una iglesia que no predica, una iglesia que los líderes dicen, involúcrense, y nadie se involucra. Y muchos toman como rutina solamente congregarse. Bueno, entonces tenemos que ser mejores ahora. Prueba para la iglesia. Amor al prójimo. La pregunta para finalizar. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con tal de salvar la vida de nuestros hermanos y prójimo? Contestemos eso, hermanos, en nuestros corazones. Contestemos eso también en los comentarios. Les animo a que puedan participar en los comentarios y contestemos entre todos esta pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con tal de salvar la vida de nuestros hermanos y de nuestro prójimo? Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Deseo
seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre